Bienvenidos a una de las historias más perturbadoras que jamás hayas escuchado. Hoy te hablaré de un hombre cuyo nombre se asocia con el horror, pero cuya historia no es de terror ficticio. Es real. Es escalofriante. Es Anatoly Moskvin. Este hombre, un académico ruso, se hizo famoso no por su trabajo, sino por lo que guardaba. En su casa, algo espantoso fue encontrado. No se trataba de muñecas comunes, sino de algo mucho más inquietante: muñecas humanas. Y lo peor, las historias sobre cómo las consiguió son mucho más oscuras de lo que podrías imaginar. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo llegó a hacer lo impensable? Y lo más importante, ¿por qué lo hizo? Anatoly Moskvin nació en 1966 en la ciudad de Nizhny Novgorod, Rusia. Era un hombre aparentemente común. Inteligente, bien educado, y tenía una carrera académica brillante. Moskvin era especialista en lenguas celtas y era conocido por su conocimiento profundo de la cultura y la historia de estas regiones. Sin embargo, bajo esta fachada académica, había algo mucho más oscuro. En lugar de vivir una vida tranquila como profesor, Moskvin llevaba una doble vida, una que nadie podría haber imaginado. En 2011, la policía rusa entró en su apartamento y descubrió algo tan macabro que dejó al mundo en shock. El 25 de noviembre de 2011, la policía de Nizhny Novgorod recibió una denuncia sobre un hombre que había estado haciendo cosas extrañas en su casa. Cuando llegaron al lugar, lo que encontraron fue indescriptible. En su apartamento, la policía descubrió 29 cadáveres de mujeres, todos ellos transformados en lo que él llamaba muñecas. Los cuerpos, que Moskvin había robado de tumbas en los cementerios, estaban momificados y vestidos con ropa. Estaban tan cuidadosamente arreglados que algunos parecían figuras de porcelana, pero si mirabas más de cerca, notabas el horror. Los cuerpos estaban disecados, conservados con una técnica casera que incluía el uso de productos químicos y un tratamiento que permitía que los cadáveres no se descompusieran tan rápidamente. Pero lo que hacía aún más perturbador esta escena es que los cuerpos no estaban almacenados en un sótano oscuro, sino que estaban sentados, vestidos y maquillados, como si fueran figuras de porcelana en una especie de tétrico salón. Las preguntas comenzaron a surgir. ¿Por qué haría algo tan horrible? Moskvin nunca fue considerado un asesino en serie, pero sus motivos son incluso más perturbadores. Durante las investigaciones, Moskvin reveló que no mató a las víctimas, sino que desenterró sus cuerpos de varios cementerios. Él mismo confesó que las había resucitado. Según él, no podía soportar la idea de que las mujeres muertas estuvieran solas en sus tumbas. Las había convertido en muñecas, en compañeras. Esto no era un simple acto de necrofilia. Moskvin no buscaba solo el placer físico. Lo que parecía era un deseo patológico de tener un control total sobre estas mujeres. Quería mantenerlas cerca de él, en su apartamento, como una especie de posesión macabra, pero su obsesión no terminó allí. Moskvin pasaba horas y horas con los cuerpos, vistiéndolos, maquillándolos, conversando con ellos. Las muñecas, como él las llamaba, eran sus únicas amigas. Estaba completamente aislado del mundo exterior, y vivió en su propia realidad retorcida durante años. Para entender lo que hizo, es necesario explorar su mente. Moskvin nunca mostró signos de ser un hombre violento en su vida cotidiana. En su trabajo, era respetado como un académico. Pero en su mente, las cosas eran muy diferentes. Se cree que su obsesión con las muñecas humanas estaba relacionada con una serie de traumas infantiles. Según informes, Moskvin sufrió una muerte cercana en su familia a una edad temprana, lo que pudo haber alterado su percepción de la muerte y la vida. Algunos psicólogos sugieren que su falta de habilidades para relacionarse con personas vivas lo llevó a crear una familia de cadáveres. Otros piensan que su fascinación por las tumbas y las momias se derivaba de un deseo profundo de deshacer la muerte, de controlarla. Tras su arresto, el caso de Moskvin se convirtió en un tema de debate en todo el mundo. Los medios de comunicación rusos lo apodaron el coleccionista de muñecas. Muchos se sorprendieron al descubrir que su vecino y amigo durante años había vivido entre los muertos.
La policía encontró diarios donde Moskvin documentaba las tumbas que había visitado, las fechas en las que desenterraba los cadáveres y cómo los había transformado en muñecas. No solo eso, sino que muchos de sus amigos cercanos fueron sorprendidos al enterarse de que él les había mostrado fotos de sus muñecas en diferentes momentos, incluso sin mencionar de dónde venían. Algunas personas se preguntaron si su obsesión por los cuerpos de mujeres muertas era una expresión de un trauma no resuelto o si era parte de una perturbadora enfermedad mental. Otros sugieren que, en su mente, Moskvin estaba construyendo un ejército de compañeras para enfrentar su soledad, para reemplazar a las personas que había perdido. El caso de Anatoly Moskvin dejó una marca profunda en la sociedad rusa y en el mundo entero. Se convirtió en un símbolo de cómo los traumas psicológicos no tratados pueden desencadenar acciones monstruosas. Las implicaciones culturales de su historia son tan profundas como perturbadoras. Desde que se conoció el caso, muchos han comenzado a debatir sobre los límites de la mente humana. Algunos ven a Moskvin como una víctima de su propia psique, mientras que otros lo ven como un monstruo que, al no recibir el tratamiento adecuado, llevó sus oscuros deseos al límite. Lo cierto es que su historia es una advertencia sobre la importancia de la salud mental, de cómo las obsesiones y traumas pueden distorsionar la realidad hasta crear monstruos de carne y hueso. Hoy, Anatoly Moskvin sigue siendo una figura aterradora en la historia criminal de Rusia. A pesar de que las autoridades lo han encarcelado y se le ha diagnosticado un trastorno mental grave, las imágenes de sus muñecas humanas siguen acechando la mente de aquellos que se atreven a escuchar su historia. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? Tal vez el mayor miedo no sea el del hombre que desentierra cadáveres, sino el de cómo las heridas emocionales no tratadas pueden deformar el alma humana de maneras aterradoras. Y la siguiente vez que veas a alguien pasar por la calle, ¿realmente sabrás lo que esa persona lleva dentro? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre el caso de Anatoly Moskvin? ¿Crees que la línea entre la genialidad y la locura es más delgada de lo que imaginamos? Si te ha perturbado esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.